empezamos. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo invitaba a Fray Gabriel porque quería que compartiéramos como el envío? O sea, hoy terminamos los talleres y bueno, ustedes que son los cascos azules, de alguna manera, tendríamos que como consagrar esta actividad, que es una cosa muy pequeñita, en todo lo que es el odio, la ira, la violencia, o sea, que cada uno de nosotros haga un pequeño cambio, por más que a nosotros nos parezca insignificante, es algo importante para la sociedad, sobre todo poder manejar esta emoción. Así que ahora voy a compartir pantalla y después vamos yo les había pedido que ustedes hicieran una revisión, una devolución de los talleres que se llevan. Y después le damos la palabra al padre. Así que esperen que comparto la pantalla, que ya la tenía preparada, y bueno, hoy entonces es el 6º taller. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, hoy es el 6º taller y bueno, vamos a ir a... Bueno, ahora empezamos para hacerlo caminar Ahí está. Hoy el tema del taller era la palabra, construir o destruir con palabras, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué se trata. Al principio de los talleres nos referimos a esta frase de Aristóteles: cualquiera se puede enojar, eso es fácil, pero enojarse con la persona correcta, en la intensidad correcta y en el momento correcto, eso sí que no es fácil. Y habíamos estado hablando de que el control o el manejo de los enojos es como un modelo de otras emociones. Trabajamos el tema del enojo, pero hay otras emociones que esto nos puede servir para manejarlas. Y todo es cuestión de medida, como dice alguna canción. ¿Por qué? Porque dijimos que enojarse siempre no está bien, pero no enojarse nunca también está mal. ¿Por qué? Porque hay enojos que son sanos, como las quejas, que hay quejas que son sanas, si nos movilizan a cambiar una realidad. Bueno, hoy entonces vamos a hablar de la comunicación, pero acá hay un problema con la ventana esta. No sé por qué aparece esta ventana. ¿Por qué? Esperen un cachito. Ustedes ven algo en el medio, ¿no? Sí. Y no sé cómo sacarla. Bueno, ahora desapareció. Bueno, bueno, comunicarnos. Hoy vamos a ver un tema que está relacionado obviamente con la comunicación. ¿Por qué no se puede sacar esto? No. Bueno, no la puedo sacar. Si alguien sabe cómo se saca, pero no la podría... bueno, la dejamos. Tiene que ver con la comunicación. Y acá el propósito de este taller de hoy es tratar de reflexionar sobre cómo mejorar la comunicación con el otro para no provocar en el otro enojos. Pero esto tiene un límite. Cuando nosotros nos comunicamos, somos emisores, hacemos o producimos un mensaje y hay un receptor. Por más que nosotros cuidemos todas las variables para que el mensaje salga lindo, que sea lo mejor posible y qué sé yo, siempre el receptor puede recibirlo de forma distinta. O sea, y eso a nosotros nos tiene que liberar y dar libertad. ¿Por qué? Porque si llegamos a lastimar a alguien, si alguien no nos comprende o se siente mortificado por lo que dijimos, bueno, están los límites. O sea, siempre trabajamos en estos talleres el tema de que somos limitados, que somos frágiles, que somos personas que cometemos errores. Entonces, yo, por ejemplo, el otro día, como a veces doy clases de matemática, estaba preparando un alumno
y le digo, mirá, el tema de la matemática es como el entrenamiento de los perros, o sea, uno tiene que repetir y repetir y repetir. Y entonces hablé, el punto mío era entrenamiento, o sea, yo estaba situada en entrenar. La matemática requiere un entrenamiento, hacer ejercicio, ejercicio, ejercicio. Bueno, el alumno me cargaba, me dice, gracias por lo de perro. Entonces, yo no le quise decir que era un perro, y lo tomó en forma jocosa, pero hay gente que se lo puede tomar en forma seria, ¿no es cierto? Así que, sobre todo las personas que se toman a sí mismas muy en serio. Bueno, y ahora vamos a escuchar la dramatización de un cuentito de el padre Castellani. No sé si alguna vez lo escucharon hablar. El padre Castellani fue un jesuita muy polémico en la Argentina. Era un erudito, era una persona que había estudiado psicología en la Sorbona y se había sacado las notas más altas, era brillante. Así le fue, porque lo echaron de la Compañía de Jesús acá en la Argentina, los superiores, y después lo reincorporaron. Pero era una persona, un talento renacentista, sabía de todo y orientó, y todavía los libros de él son muy formativos. Este es un cuento que pertenece a un libro de fábulas y de relatos camperos que tiene que ver con las palabras. Le pido que presten atención porque es muy ejemplificador de lo que vamos a tratar hoy. A ver. Ahora sí. Salió del nido una tarde de verano, dio un revuelo con sus alas todavía un poco inseguras, se sentó en la copa del Alguaribay, emitió un silbido agudo, quiso callar atento a todo el monte, y después ensayó un gorjeo y luego un trino que salió lleno y limpio como el viento de la tarde entre las hojas. Él mismo extrañaba la potencia y agilidad de su garganta. La calandria, para oírlo mejor, voló hasta una rama en silencio. El zorzalito, entusiasmado, había iniciado una magnífica sinfonía. El zumbido de la brisa, las quejas de las hojas, la orquesta rumorosa del amanecer, el aliento de la noche estrellada, el grito de los árboles bajo el sacudón de la tormenta, todas las hondas impresiones que había recogido en su nido pasaron a su garganta y se vertieron en el silencio crepuscular, convertidas en sonidos tan hermosos que la calandria creyó que ella misma nunca había entendido el monte hasta el momento. Cayó el zorzalito y se hizo un silencio armonioso en el monte. Y entonces un gorrión superficial que no entendía de música exclamó bruscamente: «¡Qué feo queda! Cuando hincha la garganta parece un sapo». Y la calandria, el jilguero, el tordo, el cardenal, el boyero, que entendían de música, arrobados en su admiración, no dijeron nada. El zorzalito levantó el vuelo todo cortado y se perdió a lo lejos, convencido de haber hecho un papelón. Y desde aquel día ya no cantó jamás, porque cuando el corazón le pedía canto, le venía a la mente la imagen de la garganta del sapo y el alma se le caía a los pies, amargada para siempre por aquella primera y repentina desilusión. Los que entienden, que alaben a los que valen, no sea que vengan los que no valen y se hagan dueños del mundo. Bueno, este es un cuentito que se usa mucho en las reuniones, en las fraternidades. Yo lo conocí por las fraternidades. Y como ustedes ven, tiene que ver con la destrucción que puede provocar en una persona una palabra.
Es una fábula, ¿no es cierto? Entonces yo les había dicho que íbamos a hablar de la comunicación asertiva, parte de la conducta asertiva. En los primeros talleres habíamos visto que hay personas que reaccionan rápido, son mecha corta, como decíamos, y hay otras que tardan en reaccionar. Y las dos formas extremas son malas. La comunicación y la conducta asertiva tienen que ver con un término medio, o sea, de poder tener la sabiduría de estar correcto en lo que uno elige hacer o decir. Entonces, asertividad viene del latín, es algo que se usa mucho en comunicación, y en comunicación para la paz, sobre todo, y viene de acertus, quiere decir afirmación de la firmeza de una cosa, veracidad, acierto. Es comunicarse con respeto y confianza con uno mismo en principio y con los demás. Y conlleva un montón de actitudes o de acciones, saber pedir, saber negarse, saber callar, poder negociar, ser flexibles, saber expresar lo que necesitamos, utilizando palabras que acompañan una conducta transparente. O sea, lo más importante en la asertividad es que la palabra acompaña la conducta. Eso se puede llamar también integridad o coherencia o autenticidad. Bueno, ahora van a ir una serie de reflexiones sobre la lengua, y todos hemos experimentado muchas cosas. Primero, este dicho, ¿no? Con la lengua se tropieza más seguido que con los pies, porque precisamente con la lengua cometemos muchas macanas. Y estas serían las macanas que cometemos y que están en estos dichos. Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio, porque a veces uno habla y mucha gente habla y no queda ninguna duda de que hay una gran tontería en las cabezas. Y para eso los ejemplos más de lo que no tenemos que hacer los tenemos en nuestros políticos, que todos los días nos dan un ejemplo de lo que no hay que hacer. Y siempre tenemos algunos que tienen un máster en lastimar grupos sociales con sus dichos, que uno piensa cómo llegaron a político. A la Argentina llega cualquiera, pero cómo además son profesores universitarios, tienen seguidores, y bueno, entonces en los políticos tenemos unos maestros ejemplares, yo diría. Y por otro lado, este dicho que también es algo que es muy sabio, que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. O sea, por eso los políticos, los periodistas se encargan de recordarle todas las barbaridades que dijeron, cómo cambiaron una cosa por otra, cómo antes decían una cosa y ahora dicen todo lo contrario. Y bueno, esto tiene que ver con la comunicación. En las cosas que ahora voy a contar, que voy a compartir algunas cosas cortitas, viene en realidad más bien a los orientales les ha interesado desde tiempos milenarios hablar de esto de las palabras. En la Biblia tenemos todos los libros sapienciales. Ustedes agarren al azar una hoja de cualquier libro, de Proverbios, de Eclesiástico, y van a encontrar que siempre hay un consejo sobre la palabra, sobre cómo hablar, sobre la calumnia, sobre la lengua mentirosa. La Biblia usa mucho la palabra lengua mentirosa. Los salmos esta semana en la liturgia de las horas había muchos salmos que hablaban de esto. Y bueno, yo voy a referirme muy brevemente a estas cosas, pero en realidad al occidente no le ha preocupado mucho profundizar estas cosas, y así nos va. Tu boca es un indicador de lo que hay en el corazón, y esta es una frase del Evangelio: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si el corazón está podrido, lo que va a salir son cosas podridas, y si el corazón es sano, va a salir cosas buenas y que construyen. Bueno, y acá hay una cita de los Proverbios que dice que, bueno, hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas.
Y ahora vamos a ver dos cosas que tienen que ver con la cultura judía. Gracias a Dios, como uno tiene amigos de todos los cultos y todas las formas de vida, esto que voy a compartir ahora viene de una página de sabios, de rabinos, que todos los lunes tienen un canal de YouTube donde hablan del cuidado del habla. Entonces todos los lunes pasan un videíto, un maestro, para explicar cómo se tendría que hablar. Y bueno, ahora vamos a escuchar a uno que habla sobre los pleitos. A ustedes les va a parecer muy simple o les va a parecer muy ingenuo, pero es pura palabra de Dios lo que está diciendo este rabino. Hola, buen día. Para Shaleh Hesed te saluda David Janoro con mucho gusto. En esta ocasión vamos a dar la fórmula mágica para terminar con los pleitos. Y sí, como están ustedes presintiendo, tiene que ver con la palabra. Dijo el hombre más sabio de todos los tiempos, Ma'ane Raj Meshiv Haimán. Una palabra suave suaviza también la furia, calma la furia de la gente. Esto quiere decir, cuando sientas que alguien te está agrediendo, sientas que te está hablando de una manera agresiva, si tú respondes con la misma línea, entonces solamente le estás echando leña al fuego, solamente el pleito crece. Pero si en cambio usas tu palabra para calmar las cosas, puedes provocar que todo esto termine bien. ¿Y cómo hay que usar la palabra? Siempre de forma suave, siempre hablar tranquilo. La mayor parte de las veces cuando estamos enojados y peleamos, llegamos a expresar verbalmente palabras que no expresaríamos, que no es nuestra intención decir. Esas palabras pueden llegar a herir, a lastimar. Las cicatrices pueden durar mucho tiempo, si es que alguna vez se pueden llegar a cerrar. Entonces, ya lo sabes, habla con calma, habla de manera suave, y ya verás que la mayor parte de los pleitos se solucionan antes de lo que esperabas. Muy buen día y que tengas todo lo mejor. Bezrat Hashem. Ustedes vieron, ¿no? Todos los lunes una clase sobre la lengua. Bueno, ahora, acá hay otro cuento que también es judío. Y fíjense que esto lo dije yo en otro taller, pero de otra manera, pero tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con la interpretación del momento en que Dios creó. Hashem es una palabra que reemplaza a Dios. Ustedes saben que los judíos no pueden pronunciar la palabra de Dios, entonces utilizan Hashem como un sustituto, ¿no es cierto? El padre Gabriel me va a corregir a ver si me equivoco. Y acá está hablando del Génesis, del relato del Génesis en la Torá. Entonces, acá cuenta, y Targum acá habla de una interpretación de ese momento. En el Génesis se dice, y fue el hombre un ser viviente, pero la interpretación dice que en realidad lo que quiso decir el creador fue que lo convertía en un ser hablante. O sea que lo que nos define a los hombres, a Adán, en el primer momento de la creación, era la capacidad de hablar. Entonces, el rabino que hace esta explicación dice que cuando nosotros hablamos mal, en realidad bajamos nuestra condición de hombres, descendemos de nuestra condición de personas y es como que pasáramos a ser animales. Entonces dice, una persona que no sabe utilizar este poder del habla que nos dio Hashem, lo usa para mentir, insultar, hablar lashon hara quiere decir lengua mentirosa, o sea, decir cosas malas con la lengua o lengua malvada. Y bueno, rebaja su dignidad. Entonces, el propósito de este rabino al mandar esta enseñanza es que al final está consignado, si Dios nos dio ese poder solamente a los humanos, los cuales tenemos mucha más inteligencia y raciocinio que los animales, seguramente fue para que pensemos antes de hablar. Algo que como estuvimos viendo, emocionalmente nosotros no nos dedicamos mucho a pensar antes de hablar. Bueno, estos son dos ejemplitos que tomé de la cultura hebrea, pero también si vamos a los budistas,
y a los hindúes y a los sufíes y a todo lo que es cultura del Oriente, tenemos ejemplos muy parecidos, por supuesto en la Biblia. Bueno, con la palabra, con la lengua, podemos hacer todas estas cosas y muchas más. Como en el cuento del Zorsalito, podemos destruir a una persona. Bueno, tenemos la calumnia. Antiguamente, cuando estudiábamos el catecismo, cuando éramos más grandes o estábamos en los grupos religiosos, se hablaba de todas estas cosas. Hoy se pasan por alto y nadie sabe la diferencia, por ejemplo, en una calumnia, difamación, murmuración. El Papa ha insistido muchísimo, el Papa Francisco, como gran conocedor de la Iglesia argentina, no sé, las demás iglesias son iguales, pero como gran conocedor, ha hablado de cómo estas cosas destruyen las comunidades. Y acá puse una señora con una lengua que es una serpiente. El Papa se permitió contar un cuentito, que no sé si ustedes lo conocen. En una de las tantas audiencias que dio, contó el cuentito de la señora que comulgaba desde la puerta del templo. La señora que comulgaba desde la puerta del templo, que ustedes pueden encontrar en todas las parroquias a alguien así, cuando le preguntaron quién era, dice, no, comulga desde la puerta porque tiene una lengua tan larga que le atraviesa el templo y puede comulgar desde la puerta, por esa condición de persona de que tiene una lengua larga. Entonces, bueno, es como yo diría, el ABC de construir una comunidad. Y la discordia, ya sabemos que es el demonio el que pone la discordia, y la herramienta más fácil que tiene el demonio es la lengua. Ahora vamos a terminar con el tema de la comunicación violenta. Estas son todas herramientas que dan los educadores de las redes para la paz, de las redes, digamos, de educación para la paz. ¿Cómo es la comunicación violenta? Todo esto son aspectos, ¿no? Son tips que todas las personas violentas manejan, y voy a detenerme en algunas que parecen contradictorias, porque, bueno, ordenar, exigir, amenazar, moralizar, sermonear, aconsejar, dar soluciones, argumentar, convencer, juzgar, criticar. Fíjense esto de alabar y hacer cumplidos. Yo me detengo en esto porque todas las demás parecen contradictorias con cómo puede ser que si te alaban o te hacen un cumplido, te están haciendo una comunicación violenta. Bueno, es una anécdota de un fraile amigo mío que estudió en Roma, en uno de los lugares más importantes. Soledad es un fraile formoseño de Laguna Blanca, para tu información. Bueno, él ahora vive en Asís. Cuando él hizo un doctorado de teología, no sé de qué, porque estudió mucho, primero tuvo que estudiar italiano, resulta que el aspecto de este fraile es de un indio, o sea, un indio natural de Formosa, que podría pasar porque es morocho, ahora tendrá canas, pero morocho, pelo bien cortito y ralo, pelo chuzo. Bueno, cuando él presenta su tesis, el teólogo que lo formó y que lo corregía la tesis, lo mira y le dice, ¡ay, qué maravilla este trabajo! Lo ensalzó y dice, yo jamás pensé que usted podía hacer este trabajo. Con lo cual, eso que fue un elogio, él, Jorge se llama, Jorge Fernández, lo sintió como una total y absoluta descalificación, porque en realidad no le estaba diciendo qué lindo, qué trabajo, bastaba con que le dijera qué buen trabajo, sino que ese deshacerse en elogios le hacía ver que era imposible que alguien que viniera de Sudamérica y encima de Formosa pudiera hacer un trabajo tan bueno. Bueno, esto a veces son situaciones contradictorias, y acá está en el cuadrito, cuando usamos este lenguaje sostenemos que algo falla en los demás,
porque se comportan de una manera que no esperamos o no comprendemos. El ABC de todo es aceptar a las personas como son, respetarlas a rajatabla y no tratarlas como no nos gustaría que nos trataran a nosotros. Ese es el ABC de cualquier forma de comunicación. Bueno, ¿qué es una comunicación no violenta? Es una práctica. Uno puede, cuando uno va a los talleres donde aprende estas cosas, le dan una serie de tips, de formas de hablar bien, de no, como si fueran técnicas, ¿no es cierto? Eso está perfecto. Incluso cuando uno estudia mediación, cuando viene alguien con un problema que va a contar su problema en una forma violenta, agresiva, con muchas malas palabras, con mucha ira, el mediador lo que hace es una cosa que es técnica, que se llama parafraseo, que es poner en palabras neutrales todo lo que dice esta persona, para bajar un cambio y poder empezar una relación de mediación, porque no es conveniente ni es aconsejable que uno repita lo que dice la persona. Para eso se utiliza la herramienta de la mediación. Bueno, esto del parafraseo de la mediación, la comunicación no violenta tiene mucho que ver. Uno tiene que elegir las palabras, no calificar, etcétera, etcétera. Y uno trata de hacer lo posible, como dije al principio, corriendo muchísimos riesgos y teniendo de antemano, sabiendo de antemano que puede ser que el otro no lo entienda, por más buena voluntad que ponga. Yo conozco una persona que siempre mete un bocadillo cuando tiene que intervenir, pero es tan simpático la forma que tiene, que no le cae mal a nadie, porque ella antes de intervenir tiene como digamos, esta muletilla: perdoname que me meta en donde no me llamaron, o a veces dice: perdona que me meta en donde no me importa, pero entonces después te tira lo que quiere decirte y no te cae mal. Y yo aprendí mucho porque la verdad que es una persona muy sabia. Bueno, y acá terminamos en el otro encuentro, vimos que los 4 acuerdos toltecas, que yo se los mandé por audios, o sea, se los mandé fraccionados, y el primer acuerdo era: sé impecable con tus palabras. Sé impecable con tus palabras quiere decir que habla con integridad. Di solo lo que deseas decir. O sea, impecabilidad, que si no cometer errores en comunicarse, y esto viene de la sabiduría tolteca. Evita utilizar las palabras para hablar en tu contra o murmurar sobre otros. Usa el poder de tus palabras en dirección a la verdad y al amor. Bueno, esto es lo último que quería compartir al final del 6º taller. Y acá puse una frase que para mí, uno de los santos que más admiro, que era laico, es Santo Tomás Moro. Y Santo Tomás Moro, yo me recorté muchas frases de la Utopía, pero hay una que es como una exhortación que les hago a todos cuando hacemos los talleres, y es que él decía lo siguiente: que uno tiene como la expectativa de cambiar, ¿no?, a los demás, y dijimos que al único que podemos cambiar es a nosotros mismos. Entonces dice: si no es posible desterrar las opiniones erróneas, ni curar defectos inveterados, o sea, efectos de toda la vida, como uno quisiera hacerlo, no debes por ello apartarte de la comunidad. Acá Tomás Moro habla de la comunidad y del valor que tiene una persona dentro de una comunidad. O sea, no debes apartarte de la comunidad, tal como se abandona la nave en medio de la tempestad porque no es posible dominar los vientos. O sea, el buen conductor de un barco no va a abandonar la nave, sino va a tratar de llegar al puerto con los vientos como se le presenten. Entonces acá Tomás Moro dice otra cosa muy importante que tiene que ver, él lo dijo hace 500 años y todavía tiene vigencia. No tienes que imponer a la gente discursos insólitos. Quiere decir, no le tenés que decir, andar con tu rollo, tu discurso de verdad. Si adviertes que sus creencias impiden
que tus palabras obren efecto. O sea, uno no tiene que andar predicando en el vacío o arrojando margaritas a los chanchos, sino tiene que ser prudente. Entonces acá está el consejo de Tomás Moro. Más bien debes, mediante rodeos tan diestros como sea posible, manejar las cosas de tal manera que si no salen perfectas, no salgan tan mal. En efecto, a menos que todos los hombres sean buenos, no todas las cosas podrán serlo. Bendición que no espero ver por el momento. Santo Tomás Moro refrendó con la vida esto que decía, porque él manejó como gran canciller el reino de Inglaterra, pero en un momento dado las cosas no le salieron bien y tuvo que optar entre Dios y el rey, y así le fue. Entonces, ¿esto por qué se los digo? Porque muchas veces nuestros perfeccionismos nos llevan a no emprender nada o no hacer nada por poquito que es, porque nos parece una pequeña cosa. Y bueno, ya la tenemos a la Madre Teresa, que nos ha recordado siempre que, aunque sea una gota, uno tiene que poner en práctica lo que uno vive y bueno, poner el mar no sería lo mismo sin la gota que es uno. Así que en esto se basa el poder de cada uno dentro de una comunidad. Las comunidades se cambian con la gente, con gente buena, no se cambian de afuera. Ninguna revolución se ha podido hacer, o todas han fracasado, mejor dicho, porque se han hecho desde afuera, con la violencia, con las presiones, con los sobornos, con tantas cosas que no son santas. Así que bueno, con esto terminamos los talleres y ahora les dejo la palabra a ustedes para que compartan lo que reflexionaron en esta semana. Acá está Erika y Ana. Ah, qué bueno, Ana, se conectó. Bueno, ¿quién va? Empiezo por Virginia. Yo miro el cuadrito y después el último va a ser el padre. Virginia, te escucho. Desmuteate. Bueno, ¿qué me preguntaste? No, yo les había pedido que una devolución de los talleres que se llevan, de las canciones que les mandé, algo para compartir. Sí, lo de las canciones, a mí me encantaron las tres. De lo que habla, lo único absoluto y que no se mueve es el amor, o sea, Dios, porque el resto todo cambia. Me gustó muchísimo el María Elena Walsh, lo del sueño, cómo dormir, ¿no? Para la paz, siempre vamos a lo mismo, a Dios. Y lo de la herida. Recuerdo que una vez me dijo un sacerdote que los pecados son heridas, ¿no? Que quedan en el alma. Cuando nos confesamos, es como que queda se cierra, pero queda una cicatriz. Y cuando pedimos las indulgencias, que hacemos todo lo que se nos pide para la indulgencia, es como si esa cicatriz se borrara, no queda nada. Me gustó muchísimo lo de la herida, me gustó mucho. Y después lo del taller, todo. Es más, lo estoy poniendo en práctica. Lo estoy poniendo en práctica. Me cuesta mucho, sinceramente, pero veo que tengo más tranquilidad alrededor. Si yo estoy tranquila y digo las cosas tranquila, los demás no van a estallar. Con esto de las palabras, que bueno, en una parte dice que son como virus, ¿no? O semillitas que se plantan se siembran en nuestro cerebro como si fuese la tierra. Son como virus y son malas. Las palabras pueden ser buenas o malas, son espadas de doble filo, ¿no? Y es cierto, muchas veces se hieren más con las palabras que si te dan una cachetada. Pero yo me llevo todo muy bueno de todo esto, y no es para halagar a nadie, ni alabar, ni no. Me
gustó mucho lo que dijo el otro día, el último encuentro de esta chica Nilda, lo de las disculpas y el perdón, la Sí, diferencia, me dejó pensando toda la semana. Sí, bueno, yo me quedo, pues, supongo que a todos nos pasará lo mismo, no nos quedamos pensando con todo lo que se habló en el taller. Yo te agradezco y les agradezco a todos los que componemos este grupito, y fue para mí muy interesante, muy enriquecedor, yo ya siendo una mujer grande, tratando de cambiar mis expresiones, mis dichos, tratar de pensar antes de hablar. Eso me ha traído muchos problemas. Y con respecto a las canciones, te digo, buenísimo, porque lo único que no cambia es Dios. Siempre terminamos vamos ahí, todo cambia, como dice, ¿cómo se llama? Mercedes Sosa. Bueno, me encantó todo, y lo que mandaste de los audios, los audiovisuales, o bueno, ¿cómo se llaman? Los acuerdos, están buenísimos, todos. De todos he sacado algo que me los escribí cada uno para tenerlos, para recordarlos, aunque los tengo guardados, ¿no? Hacer lo máximo que uno puede, en cualquier lado donde esté, ¿no? Todo muy bueno, muy bueno. Gracias, María Cecilia. bueno. Ahora le digo a Gloria Ávila de Salta. ¿Qué decís, Gloria? Sacate, ahora desmuteate, porque no te vamos a escuchar. Poné el micrófono, apretá el micrófono. No te... Apretá. Apretá ahí. No. Ahora sí. Ahora sí. Ahora te escuchamos, Gloria. Ah, bueno. ¿Me escucha? Más o menos. Sí, porque a mí como que se me entrecorta, yo no sé si es mi internet o no sé, se me entrecorta, pero yo no sé si internet mío, no sé. ¿Se escucha o no? No. Si apagás la cámara, a lo mejor se escucha mejor. Qué macana. Bueno, en todo caso, después te digo, Gloria. ¿Sí? ¿Me escuchan? A ver, ¿qué decís? Ah, bueno, más que nada, también la gracia por el conocimiento que estoy adquiriendo. Yo también soy una persona grande, bueno, he sido criado con muchos principios y con muchas morales, como que recibí una crianza así, bueno, mi mamá hizo lo que pudo, la verdad, ¿no? Pero como que yo ahora estoy aprendiendo mucho los enojos, de la rabia, pero más que nada de las palabras, cómo decir las cosas, pensarlas, primero que nada pensarlas, y ver cómo lo digo yo. Y como decía ahí, yo lo único que pude ver es el audio número 3 de los acuerdos. Pude ver de que ahí decían de que yo no me lo tome tan a mal, para las personas me llegan o me ofenden, porque que no me sienta tan tocada. Y muchas veces yo me lo tomo a mal, cuando me dicen muchas cosas, y me lo tomo a mal, y como que a fondo, yo toco fondo, y me siento como culpable, con mi autoestima muy baja. Pero bueno, quizás también yo, que tengo muchas heridas para sanar en el camino, eh, muchos pensamientos que quizás
no son lo que yo pienso y lo que yo creo, sino aprender más, tener racionalidad para aprender y estar dispuesta a aprender en muchas cosas. Y dentro, bueno, de las canciones, me gustó mucho también la canción de María Elena Walsh. Y después también me gusta mucho la canción que escucho mucho es de Montaner, Ser Feliz. Esa me Sí, gustó también, que esa es la propuesta que yo quiero tener, de ser feliz, ¿visto? Bueno, pero son caminitos que como uno tiene que ir ya aceptando, como te dije, aceptando a los demás como son, porque las otras personas quieren van a cambiar, no van a cambiar, pero lo importante es que yo cambie y que tenga una mente más abierta, que sea más, no sé si está bien la palabra correcta, racional, la verdad, como digo, yo siempre he preferido utilizar la palabra, no sé si es correcta o no, no lo sé, pero yo creo que me refiero a tratar de aprender más, más que nada de conocer yo mismo como persona, como soy yo, antes de estar viendo lo de los demás, quiero conocerme cómo soy yo como persona, sí, y yo creo que, como usted dice, ve uno feliz y tiene paz y tranquilidad, todo lo de bonito, todo, pero tengo que cambiar yo, ¿no? Si no cambia, sino tal cual. sanarme. Eh, Y bueno, bueno, muchas, muchas gracias. Se te escucha muy entrecortado, Gloria. Discúlpame, le voy a dar la palabra a tu hermana. ¿Puede ser? bueno, sí, gracias. Le doy la palabra a Soledad Amarilla. Por favor, apaguen los micrófonos. Hola, buenas tardes. Bueno, bueno, primero que nada agradecer por la posibilidad de participar en estos talleres que la verdad es que para mí, a mí me dejan un montón de herramientas muy útiles. Creo que se va a tener que hacer por lo menos 2, 3 veces al año para poder ejercitar todo. Realmente me parece que cada tanto vamos a tener que sacar nuestro cuadernito y revisar para hacer los ejercicios, ¿no? El tema no conocía esta versión de Estela Raval, creo que se llama, o Violeta Rivas me parece que era, El Cambia Todo Cambia, era una versión de ellas, ¿no? De una de ellas dos. No me acuerdo si era Violeta Rivas o Estela Raval, como que son más o menos de la misma época. Yo Sí, conocía la de Mercedes Sosa. sí, Bueno, ese tema, la canción en sí me encanta, me parece muy linda la letra, y es como que esta vez lo miré de una manera diferente también, ¿no? Como que tenía otra perspectiva para mirar el tema, y qué es cierto esto, o más cierto que de costumbre, esto de cuando todo cambia, que yo cambie no es extraño, ¿no? claro. Qué bueno, pero en realidad me parece que es al revés, cuando nosotros cambiamos, cambia nuestra percepción de todo lo demás también. Exactamente. Creo que es esto y lo que decía recién Gloria, esto de conocernos a nosotros mismos, me parece que es lo más valioso. Bueno, hay demasiadas cosas valiosas acá, no sabría ponerle una prioridad o un orden, ¿no? Pero me parece que es una de las cosas más valiosas, el conocernos a nosotros mismos y el tratar de cambiar nosotros para que lo demás cambie también, ¿no? Por lo menos poner nuestro granito de arena, ¿no? Y respecto del segundo tema, bueno, no lo conocía, no, lo miré un poquito, pero no me llamó tanto la atención. Me llamó más la atención el tercer tema, el que era no me acuerdo ahora. La herida. La herida, exactamente, sí. Yo lo interpreté, o sea, traté de asociar con algo la letra, ¿no? Buscaba la manera de asociar con todo lo que habíamos charlado y todo eso, y lo asocié como que si nosotros ponemos de nuestra voluntad y creemos, sobre todo los que somos creyentes, ¿no? Creemos que Dios existe y que nos puede ayudar, podemos por ese lado darle para adelante, ¿no? Me encantó también
y que me sorprendió, el respeto a la gente que no es creyente, que no es católica sobre todo, o que no es creyente, y cómo estas cosas igual se pueden trabajar sin necesidad de centrarnos en la espiritualidad, ¿no? Obviamente, para mí es un plus lo de tratarlo con la espiritualidad también, así que voy a tratar de que caminen de la mano. Muchas gracias, Ale. Gabriel, ¿vos querés decir algo? Ahí estoy. ¿Escucha? Sí. Bueno, yo sí, del material que mandaste, bueno, obviamente estuve prácticamente, creo que en casi todas Sí. las sesiones y bueno, todo el material que se ha visto, empezando por la primera película, la de los enojados anónimos, vamos a decirle. Muy bueno me pareció el approach y la película es fantástica. Después con Aida la vimos completa y realmente nos divertimos mucho, pero aparte es muy significativa de cómo se producen los enojos y cómo es el mecanismo, ¿no? Así que eso estuvo muy bueno. De la última tarea, yo lo que más atención le presté es a los acuerdos toltecas. Me pareció, bueno, bastante inquietante el audio que mandaste, el audiolibro, en el sentido de nuestra programación y que estamos programados de una manera que no nos damos cuenta o que sea, a duras penas nos damos cuenta y que nos resulta muy difícil de cambiar y que eso nos hace también culpar y enojarnos por ahí con nuestros antecesores, con nuestros padres, pero ellos hicieron también lo mismo, también estaban programados. Y bueno, todo eso la verdad que me dejó pensando un buen rato y todavía estoy viendo cómo desarmo esa madeja, ¿no? Porque es bastante compleja. El audiolibro es bastante extenso y repite y habla, o sea, da buenas aproximaciones de cómo es que estamos programados desde el punto de vista de los toltecas. Y es interesante, realmente es una sabiduría interesante. Yo ya había tenido una prox con un libro que leí acerca de Carlos Castañeda, que a su vez fue uno que escribió las enseñanzas de Don Juan, que está obviamente relacionado con esto, porque lo sacó de la misma fuente. Más allá de lo discutido que pueda estar este hombre, pero tenía ya noción del Nahual, bueno, de todo lo que mencionan ahí. Así que bien, pensando mucho, tratando de no enojarme. Te hago un comentario, así como para que sepa. Me enojó un poquito recién la generalización con los políticos, porque, claro, los políticos podemos ser cualquiera, como dijiste vos, somos todos. No es un grupo, o sea, ni siquiera siempre es un grupo muy amplio, el más amplio de todos casi. Porque si puedes ser en grupos de profesionales, siempre te vas a referir a distintas carreras, a distintas especialidades, y siempre son grupos más cerrados. Pero cuando hablas de políticos, estás hablando de muchísima gente. Estás hablando casi de todos nosotros. Bueno, eso era todo. Gracias. Gracias, María Cecilia. Gracias, Gabriel. Bueno, Aida ahora. Bueno, Cecilia, agradecerte enormemente. Recuerdo la primera vez que te oí en Radio María, que me gustó muchísimo. Yo dije, a ver, ¿cómo nos acercamos? ¿Qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos? Y bueno, y las vueltas de la vida, de repente entramos al pozo de Jacob y acá estamos, con el enojo, que no tiene nada que ver con esa sensación que tuve yo de atracción total hacia bueno, todo una visión, ¿no? Una visión ampliada, que está buenísimo, de la vida, ¿no? De todo, porque no habla solo de la religión,
si bien es lo que nos permite apoyarnos y elevarnos, en lo que hay entre medio, ¿no? Y entre nosotros. Eso está buenísimo, de todas las religiones. Me gustó la visión budista, la visión judía, la visión exactamente del que no tiene claro qué es estar acá. Así que bueno, de los talleres, sí, también hay mucho para volver a leer, para releer, para entender, para entenderse a uno mismo. Las oraciones, la meditación, las miradas desde cada uno de mis compañeros, porque era muy interesante oírlos, cada uno con sus cantitos, es muy lindo compartirnos, con edades diferentes también, es muy lindo porque es hasta de otros países también. Así que, y con esto, la pandemia que cada uno lo ha vivido y lo vive aparentemente parecido, pero también diferente. Así que bueno, muchísimas gracias. Todas las herramientas a flor de piel en cada uno de los encuentros a partir de que he tenido que encontrarme en el trabajo, en la familia, y a veces se puede poner rápidamente en funcionamiento y si no queda ahí picando, esto lo sabía y no lo ejercité. Así que bueno. Los 4 acuerdos estuvo genial, las canciones estuvieron geniales y bueno, esto sobre todo, tener conciencia. Conciencia es a lo que apela estos talleres y bueno, y todas las civilizaciones que van evolucionando siempre apelan a la conciencia y ser humano, ¿no? Para ejercitar realmente la dignidad del ser humano. Muchas gracias. De nada. Ahora viene la hermana de Ciudad del Este, que nos va a enriquecer con su sabiduría. Milda. Hola. Hola. Gracias por el elogio. Bien, como dijo Gabriel, yo también me enfoqué mucho en los 4 acuerdos y lo divido de esta forma. El 2 y el 3 como para practicar y practicar, porque son los 2 que creo que más me cuesta. Por ejemplo, el 2, que no te tomes nada personal. Es tan difícil no tomarnos todo personal. O sea, yo no soy muy extremista en tomarme personal, pero hay veces sin darnos cuenta ya lo tomamos de nuevo personal. Entonces, es complicado, no es nada fácil, al menos para mí. Y no hagas suposiciones. Yo soy la reina de las suposiciones. Hasta, como escuché en el libro, en el audiolibro, ¿verdad? Que hasta ya te estás casando con esa persona y la persona solo te estaba sonriendo y siendo amable contigo. Yo ya me casé con él, ya tuve hijos, todo. Entonces, son cosas que de repente, bueno, ahora me estoy riendo, pero en ese momento, cuando caí en la cuenta, en la realidad, que no era así, mi suposición no se convirtió en realidad, sufrí muchísimo. Y creo que hasta ahora lo sufro un poquitito, pero ya poco. Pero imagínate a qué nos puede llevar las suposiciones, al sufrimiento, al dolor, a muchas cosas más. Sé impecable con tus palabras, me llevó a reflexionar bastante porque me sorprendió mucho esta parte, no sé si le voy a decir correcta, sí, que se encuentran 2 personas y que uno le dice que trae como la cara como que tiene cáncer. y la persona se cree, ¿verdad? Bueno, en una historia personal, yo hace cuestión de 8 meses tuve una cirugía, tenía cáncer de ovario, gracias a Dios me sané a través de la cirugía, salió todo, ahora solamente es un control. Y vino a mi memoria que antes de eso, yo siempre me decía, Dios mío, yo le tenía tanto miedo al cáncer y acá tenemos fundaciones que trabajan
así para ayudar a la gente con cáncer, para que sean gratuitos los tratamientos, etc. Entonces yo siempre decía, yo voy a ser voluntaria, apostar por la vida se llama. Yo voy a ser voluntaria aquí porque mira, cáncer, Dios mío, padecer eso, ¿qué sería? Y decía yo, no sé, a cualquiera le puede pasar. Y sí, es real, ¿verdad? A cualquiera le puede pasar. Pero yo siempre tenía eso en mente. Entonces, por eso me quedé pensando mucho, ¿será que no fue por eso que de repente yo pasé por eso, me pasó, no sé? La verdad que me quedé con duda, pero sí, de repente me va a servir para seguir reflexionando, ¿verdad? Porque lo mío, yo por ejemplo, no sufrí mucho porque lo detectamos rápido, la cirugía fue rápido y todo fue muy rápido. Sin darme cuenta, yo había sido ya, estoy re bien, ¿verdad? Pero sí, obviamente, afecta psicológicamente y emocionalmente en los momentos más críticos, ¿verdad? Entonces, me quedé bastante así. Te juro que les voy a volver a escuchar. Y el último, que haz lo máximo que puedas, como último, lo pongo así, ordené a mi manera, haz lo que puedas. Yo soy una persona muy activa, soy muy proactiva, yo estoy en todo momento, estoy organizando algo. Si estoy de balde así es porque estoy un poco cansadita y después recargo energía y ya estoy otra vez con algún proyecto nuevo. O sea, ahora, por ejemplo, estamos organizando un proyecto para llevar comida a los familiares de los enfermos de COVID. Entonces, eso dura un mes y son un mes de intenso trabajo. Después termina ese, descanso un poquitito y ya vuelvo, ¿verdad? Entonces, eso más o menos es para mí como un tip para que yo pueda reconocer, o sea, de hecho que le escucho a mi cuerpo cuando ya no puedo, paro, ¿verdad? Pero sí creo que hay veces que tengo que parar más, ¿verdad? De lo que suelo parar. Entonces me enfoqué totalmente en los 4 acuerdos. Las músicas también escuché. Me gustó bastante. El de todo cambia. Y también lo relacioné con mis vivencias, porque de repente a mí me cuesta mucho el cambio, muchísimo. Me cuesta tanto que me hago como víctima, que no quiero pasar por eso. Y eso que muchas veces los cambios son para mejores, Claro. pero yo soy siempre de la tesitura de ver siempre en todo lo bueno y lo malo. Entonces, cuando hay un cambio, por más que sea bueno, yo extraño, pero aquel que pasó, que ya ahora no es, también tenía una ventaja y ya no está, ¿verdad? Entonces, me gustó muchísimo, esa es la música con la que me quedé. Y también ya como mis compañeros, compañeras estuvieron agradeciendo también, feliz por poder lograr estar con ustedes. Yo a María Cecilia la encontré en Facebook porque no sé en qué año encontré un escrito de ella. No recuerdo más bien sobre qué era, pero sí me atrajo tanto, entonces la agregué en Facebook, ya le empecé a stalkear y vine y me topé ahora con este taller, ¿verdad? Entonces estoy muy contenta, agradecida por la oportunidad y muy feliz por haber descubierto todas estas herramientas que día y tras día me van a ayudar a mejorar como persona, como cristiana, como franciscana. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nilda. Ahora le doy la palabra a María del Carmen. ¿No podés? No te escuchamos.
Fíjate, no podés apretar el botoncito. Ahora, ahí está. Ahora sí. Ahora está. Perfecto. Bueno, yo tengo algo muy parecido a lo que hablaron todas, pero bueno, en primer lugar, yo agradezco mucho haber hecho este encuentro y además estoy muy satisfecha conmigo misma por haberme permitido hacer algo para mi persona. Porque la verdad, la mayoría de nuestras vidas siempre nos ocupamos y nos preocupamos por los padres, el esposo, los hijos, y dejamos muchas veces de lado o de darle importancia a lo que nosotros sentimos o deseamos por atender a los demás. Y este taller me permitió ocuparme de mi interior, de verme yo por dentro, de lo que siento y lo que deseo. Y también me permitió ver al otro de otra manera, no resaltar lo malo que tiene cada persona, sino tratar de modificar y transformar mi intervención por medio del amor y del perdón, porque si no, no logro nada. Y analizar mis emociones y aprender de los errores. Y tomarme unos minutos para ver la situación y después, bueno, después ver cómo la enfrento. Tratar de no utilizar palabras que hieren, que lastimen, y tampoco soy una persona de juzgar y dar opiniones contrarias o criticar a la gente. No, la verdad que no es mi forma de ser. Y en cuanto a los libros, por ejemplo, el libro de los cuatro acuerdos, a mí me permitió ampliar algunas ideas que yo ya tenía desde siempre, ¿no? Por ejemplo, que las palabras tienen mucho poder y mucha fuerza para construir o destruir. Y yo lo he vivido muchas veces, eso he vivido. Y también para, por ejemplo, los comentarios indebidos, los chismes, el miedo, la manipulación, la duda, todas esas cosas, me he dado cuenta que dañan mucho. Y a veces nosotros, por no intervenir, muchas veces dejamos que eso obre en nosotros, que nos producen heridas profundas y que cuesta mucho después que esa herida cicatrice. Y la única manera de que cicatrice, bueno, puede ser con el perdón y ver las cosas desde otro ángulo, ¿no? Me parece a mí así. Y después otra reflexión que yo hice sobre esto es que muchas veces nosotros, los padres, generalmente nuestros padres y nuestros abuelos, porque ahora nosotros como que estamos un poco más preparados para educar a los hijos, pero asimismo hay casos en que los padres o los maestros, cuando se refieren a ciertas actividades que hacen los chicos, muchas veces utilizan palabras que les dejan huellas muy hondas, y que son muy difíciles después de poder erradicar, porque van creciendo con el tiempo, se van haciendo más grandes. Un ejemplo que a mí me llegó mucho fue que no es solamente que pasa ahora, ha pasado hace muchos años. Por ejemplo, Einstein decía que era un mal alumno, los maestros lo criticaban mucho, sus compañeros lo mismo. O sea que en esa época también existía el bullying, como hay ahora, ¿no? Y
Y recuerdo que leí en una oportunidad que la maestra le mandó una carta a la mamá. Y el chico cuando llegó a la casa le dijo, bueno, acá tienes esta carta que manda la maestra. La madre la leyó y eran todas descalificaciones, todas cosas increíbles, que el chico no iba a progresar nunca, que no iba a tener, no tenía inteligencia, que no tenía habilidad, que no tenía nada. Y la mamá, muy, pero muy justa, rompió esa carta, la habrá guardado, no sé, pero le dijo a su hijo cuando le preguntó qué le había dicho la maestra: mira, me dijo que sos una buena persona, que sos un brillante alumno, que sos excelente, pero lamentablemente esa escuela no puede educarte porque no todos están a tu altura. ¿No? ¿No es cierto? Y a partir de ahí, la mamá lo dejó de mandar a la escuela y se ocupó ella de la educación de los hijos, del hijo. Y esto pasa, yo lo he vivido muchas veces, lo he vivenciado con algunos papás, donde dicen, ay no, pero mi hijo no tiene inteligencia, mi hijo esto no lo sabe hacer. Y entonces, ¿qué sucede? Ese niño cree que realmente es burro, que no puede, que no lo sabe hacer, y ya le va quedando esa semillita, como dice el libro de los acuerdos, en la memoria, y le va quedando, y va creciendo. Y llega un momento que hasta él cree que realmente no lo puede hacer. Y muchas veces también este ejemplo pasa con los matrimonios. Hay matrimonios que tienen esa forma de descalificar a la mujer. Ah, pero vos no servís para nada más que para cocinar, para barrer, para limpiar la casa. Para otra cosa no servís. Para eso estoy yo, que soy el jefe de la casa, el hombre, el que mantiene. No, eso sucede. Y lamentablemente esas personas tan humilladas, tan desvalorizadas, que se lo creen y no son felices. Llega un momento en que algo dentro de su interior lastima, duele, y bueno, el dolor tal vez con el tiempo pasa. Y por ejemplo, el sufrimiento que uno puede llegar a tener por un gran dolor depende mucho de uno, de cómo uno va afrontando ese sufrimiento. Para que pueda cerrar, deja una cicatriz, porque no es que cierra todo y se terminó ahí, no, deja una cicatriz, pero pudo cerrar y pudo empezar a doler menos. Entonces, al empezar a doler menos, uno se empieza a curar realmente y perdonar al que nos hizo ese dolor. Eso es, después en cuanto a las canciones, me gustaron las tres. Y la primera, que es Cambia Todo, esa que todo cambia, es real. Todo va a cambiar en la medida que nosotros pongamos nuestra semillita para que eso cambie. Pero también, si no ponemos esa semillita para que cambie, también va a cambiar igual, pero en vez de cambiar para bien, va a cambiar para mal. O sea, que yo veo que el cambio de una u otra manera se va a producir igual. ¿No es cierto? Es lo mismo que si uno tiene una plantita y la quiere conservar linda, la quiere conservar, la cuida, ¿no es cierto? La va regando, la va protegiendo, la saca del sol, en fin, la va alimentando para que esa plantita siga creciendo linda. Ahora, si nosotros no la cuidamos, y bueno, eso o se va a morir, o va a quedar mustia, o así nos pasa a las personas igual. Eso es como yo interpreté esa canción. Y después las otras dos están muy íntimamente ligadas con el amor, con la fe, y bueno, con la creencia que uno tiene en nuestro Dios, y bueno, y todo el amor es lo que mueve todo.
si no hay amor, yo creo que ahí ya no podemos sanar nada. Y dejo acá, porque me parece que hasta ahí llegué, no sé si No, está perfecto, María del se Carmen. entendiera. Ahora mira, Soledad se va porque se va a rezar. Le doy la palabra a Ana Escobar, si quiere decir algo, y Erika, que va a decir brevemente del taller que les prometí como una extensión desde otra mirada, y después le damos la palabra al padre. ¿Les parece? Porque se tiene que ir a comer, seguro. Ana Escobar, ¿te podés desmutear? Sí, sí. Hola, buenas noches. También en unos minutos me voy a rezar con con Soledad, así que bueno. En primer lugar, agradecer muchísimo esta posibilidad, me parece que fuimos bendecidos de poder tenerlo a nuestro alcance, este taller. Como dijo Soledad, me parece que sería un cuadernito que tendríamos que tenerlo así como medio en la mesita de luz y cada tanto sacarlo y volver a retomar desde el principio, ¿no? Y también así poder hacerlo conocer, ¿no? Dar a conocer a otros hermanos qué importantes son estos temas para la convivencia, para el diario, ¿no? Con quien uno viva, con quien uno trabaje, con quien uno trabaje en la iglesia, en el grupo, en la fraternidad. Bueno, rescaté muchísimas cosas de todo el taller. Creo que el lunes pasado no pude estar, pero lo llevé al día, traté de tenerlo al día con toda la tarea. Personalmente aprendí, recordé algunas cosas. Creo que ya había hablado con vos, Cecilia, que bueno, me dedico a la psicología, así que muchas de estas herramientas uno las quiere poner o quiere darlas a conocer a los pacientes, pero como dijo una de las chicas que habló antes, una de las señoras, nosotros hacerlo carne por ahí cuesta. lo tenemos así y bueno, y poder ponerlo en práctica es lo que realmente vale, ¿no? Entonces rescaté de la canción Cambia, todo cambia. Considero que es fundamental que primero nosotros hagamos este trabajito del proceso que vos compartías en una de los escritos, ¿no? Cómo nuestro pensamiento se tiene que ir modificando y predisponiendo para, ya sea emociones positivas, forma de comunicarse mejor, empatía, amor, alegría. Todo el pensamiento tiene que como llenarse de ese tipo para que las emociones y la actitud sean distintas. A veces a mí me pasa, hay una persona en particular que la veo casi a diario, y que es una persona que yo decía, ¿por qué con tanta cara de enojada todo el tiempo? ¿No? Y bueno, y en vez de cuestionar esto, yo decía, bueno, la saludo con una sonrisa. Y por ahí me saluda y por ahí no. Pero ya es distinta la actitud que yo tengo hacia ella antes de cuestionar o pensar por qué está así, o pienso a lo mejor todas las experiencias, el pasado, cómo debe estar pasando su vida día a día, hace que ella responda de esa manera. Pero no me quedo en ella, pienso yo cómo yo la recibo, cómo yo la saludo, entonces eso por ahí hace que algunos días me saluda bien, pero no tiene ningún problema, ni yo con ella ni ella conmigo, sino que ella ya es así, es su forma de ser. Entonces, pensaba en esto, ¿no? Cómo uno tiene que estar predispuesto y ver las cosas de otra manera, buscarle una alternativa distinta, como para que también el mundo y esto que nosotros esperamos del otro se cumpla, porque no hay que esperar del otro, hay que hacerlo uno mismo, ¿no? No sé si estoy siendo muy dando vuelta en lo mismo. Y bueno, de la canción de María Elena, rescaté esto de dormir en paz. Creo que es algo, como una plegaria, ¿no? Que deberíamos tener, y para eso tenemos que revisar y cuidar nuestras emociones. Yo siempre digo, tenemos que cuidar nuestros sentimientos, nuestras emociones, prestarle atención,
así como una plantita, regarlo, llenar de cosas lindas, de lectura linda, de música linda, de hablar, relacionarse con personas lindas, con buenos pensamientos y lindos sentimientos. La otra canción, La herida, no la conocía y me gustó mucho. Me quedo con una parte que dice: somos creyentes en un mundo sin fronteras. Saber que al final de todo esto estamos inmersos en un mundo y que somos seres humanos complejos. No quedarnos, no culparnos por ahí, por algunas conductas, sino más bien revisarlas y abrazarnos fuertes y amarnos también. Amar esa cicatriz, porque decía, al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Que esa cicatriz nos va a acordar que somos seres amados y que tenemos un Dios que es misericordioso. Entonces nosotros también desde ahí tenemos que partir. Muchísimas cosas anoté, muchas cosas, pero bueno, ya el tiempo nos corre. Así que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, por el compartir y por haber compartido esto de la vida, ¿no? Porque fueron todas experiencias de vida y que nos sirven para seguir creciendo, madurando. Muchas gracias, Ana, muchísimas gracias. Erika, presentás la invitación y le damos la palabra al padre, ¿te parece? Desmuteate. Bueno, buenas noches. Igual, brevísimo, gracias Cecilia, porque yo lo hice en diferido por mi problema de horario, pero me ayudó muchísimo. Y entre las cosas que quería rescatar es esto, ¿no? Me diste, y creo que a varios, la posibilidad de, como decía María, este trabajo con uno, tener la posibilidad de dedicarse a uno, a revisarse. Y en mí, por lo menos, rescato esto de poder diferenciar o poder animarme, porque por ahí uno evade, ¿no? A medir entre lo que es mi deseo, ¿no? Yo deseo ser bueno, yo deseo perdonar, yo deseo, ¿no? Siempre hacer el bien, y lo que realmente es, ¿no? O lo que realmente estoy haciendo. Y otra diferencia entre el conocimiento, ¿no? Lo que yo creo que conozco, yo creo que sé, estas herramientas que nos proporcionaste, tal vez algunas las conocía, las tenía, ¿no? Pero la experiencia de pasar por el propio, ¿no? Por la propia experiencia, ¿no? Esa herramienta con lo que me está pasando, con lo que estoy sintiendo. Entonces, situarme dónde está ¿no? mi enojo, qué tipo de enojo, ¿no? Poder ubicarme con quién estoy enojada, ¿no? Y yo cuánto estoy aportando ese enojo. Así que para mí fue un mimo, un regalo para poder conectarme un poquito más con lo que es, ¿no? Y no con los deseos que yo tengo y algún conocimiento que uno puede tener, ¿no? Ir a lo real, a lo que es. Y tan necesario para hacer el discernimiento, ¿no? El discernimiento del camino y del día a día y las decisiones y las acciones a tomar. Entonces, todo es ayuda, para valorar el presente, que es el único que tengo, ¿no? Y ese taller de el enojo con el pasado, y bueno, y en el futuro tengo tantos proyectos, pero por ahí me olvido de que el que tengo es el presente y cómo trabajo con eso y cómo me conecto con eso. Valoro muchísimo todo lo que nos aportaste. No quiero caer en uno porque todos tenían mucho, ¿no? Los acuerdos de esta semana para mí fueron muy valiosos, muy útiles, hasta con una jovencita, muy jovencita, los estuve compartiendo porque a mí me hizo también mucho bien. Y bueno, ir a esos hábitos, ¿no? Hábitos firmes y permanentes, ¿no? Cuando llega a ser algo un hábito firme y permanente y no está en el conocimiento o algo como decía una hermana recién, algo que nos enseñaron y sabemos cómo tenemos que ser, ¿no?
pero todavía no es nuestro, todavía no pasa a ser nuestra primer forma de afrontar ese problema. Entonces, bueno, para mí fue una ayuda de actualizarme en cómo estoy, ¿no? Y de trabajar en cómo estoy. Creo que la oración de silencio, la forma de oración contemplativa, que es algo que solemos hablar, para mí es una gran herramienta, es un camino que empieza de a poquito y después se va quedando en unos minutos por día. Y tan necesarios, y bueno, y esa es una posibilidad que a alguno le puede interesar, hacer un camino de iniciación en la oración contemplativa, y que puede ser también una herramienta para centrarnos todos los días y centrarnos en lo que es, ¿no? Y en lo que somos, ¿no? Y no tanto en esas ideas y deseos que por ahí nos desconectan, ¿no? Por ahí nos desconectan. Erika, ¿lo podemos hacer el viernes en este horario, el taller de vida contemplativa? Sí, si para todos es mejor este horario, sí, puede ser. O sea, es como un suplemento, un plus. Un anexo que vamos a trabajar lo mismo desde otra mirada, porque Erika es una privilegiada en todo lo que ha aprendido y lo que comparte. Así que Erika, les dije en el otro encuentro, es de Corrientes y también es una hermana franciscana muy querida, que ya nos conocemos hace mucho. Bueno, yo hago la convocatoria y nos vemos. Y yo en este momento, antes de dar la palabra al padre, les quería comentar que muchos de ustedes se encontraron con estos talleres por el Pozo de Jacob, que es ese grupo. Yo en este momento quería hacer memoria. Ustedes saben que nosotros somos de hacer memoria, sobre todo los franciscanos, ¿no es cierto? Y todo lo que yo aprendí de hacer talleres y sobre todo de tener la mirada, el ojo puesto en lo bueno, lo bello, lo verdadero que hay, se la debo a un franciscano que falleció el año pasado. Y fue como mi socio, o sea, fue mi socio el que me abrió las puertas de la orden y que realmente fue muy, muy linda, muy fecunda nuestra relación. Ustedes saben que los franciscanos somos una familia y que de hermanos, principalmente una familia de hermanos. Y una semana antes de fallecer, él pasó de un sueño a otro sueño. Habíamos planeado este taller, este grupo, y yo quería hacer un grupo, quizás no con este contenido que se fue derivando, pero yo le dije a Aníbal, che, ¿qué nombre le pondrías a este grupo? Y él me dice, ponele el Pozo de Jacob. Y bueno, yo quiero hacer memoria de Aníbal, que fue un gran fraile desde lo pequeño, fue un gran compañero de todos, y esa mirada, él por ejemplo daba retiros desde hace 30, 40 años y le llevaba a las monjas, en vez de llevarle un texto, le llevaba un tango, o sea, para que en el tango vieran algo que les hiciera ruido. Y ustedes saben que los frailes conventuales, como lo tienen a San Maximiliano Kolbe como uno de las figuras emblemáticas, San Maximiliano fue alguien que utilizó los medios, como los hubiera usado San Pablo. Entonces todos son muy de usar el cine, la música, todo lo que venga para evangelizar, pero sobre todo para ver la mirada, poner la mirada en las cosas buenas que Dios y el Espíritu Santo siembran en toda la humanidad. No es que el privilegio lo tenemos los cristianos, o sea, el Espíritu Santo siempre sopla donde quiere. Entonces, eso no lo pasé el audio, pero eso me lo dijo un docente que me hizo una devolución en el grupo. O sea, estoy admirada de que utilices estas herramientas y compartas todas estas cosas, pero bueno, los docentes y los catequistas siempre hemos hecho estas cosas, yo cuando daba clase de catequesis, uno de mis alumnos me presentó a Shakira. Yo no la conocía a Shakira, pero le dije, bueno, vamos a hablar de las cosas que a ustedes les gusta. Y entonces me trajeron una canción de Shakira preciosa,
Y bueno, ahí empezamos a hablar de Shakira, de que bla, bla, bla. Imagínense que en algunos ambientes eso es un horror. Y todavía guardo como un dolor muy grande que en Radio María no pude pasar una cumbia villera de Rodrigo, que es el mejor alegato a favor de la vida y en contra del aborto. Y en Radio María no me lo permitieron porque me dijeron que no era el estilo. Y si ustedes googlean, Linda Mañana es un tema que me lo hizo ver mi hija cuando yo estaba en la radio. En otra radio sí lo pude pasar, porque él habla de la linda mañana cuando la mamá lo deja vivir al bebé en la panza. Bueno, la cultura, uno se tiene que hacer a la cultura y evangelizar desde las raíces mismas de la cultura. Y la cultura villera sigue siendo cultura. O sea, pero bueno, cuando lo quise pasar no me lo dejaron, pero bueno, yo respeto las normas de cada medio. En la radio donde estuve al principio sí me lo podía pasar Linda Mañana. Y los invito a que se las voy a poner en el grupo para que la escuchen. Si Rodrigo está en el cielo, es por esa canción. Bueno, padre, disculpe la penitencia. Le pedí el cierre para este ciclo, así que lo escuchamos a Gabriel. Gracias porque me hace bien escuchar. Los curas tenemos ese pecado, ¿no? Un pecado colectivo, que es hablar siempre, ¿no? Y nos cuesta escuchar. No, es bueno esto. Yo quiero partir con esto. Quiero decir que lo escuché hace tiempo atrás, un señor en Italia fue esto, que a causa del COVID, ya un hombre mayor, ¿no? 90 años si no me equivoco, tenía que alquilar un tanque de oxígeno para poder respirar. Y el tanque de oxígeno costaba algo de 500 euros al día, algo así, ¿no? Una cosa muy, muy cara. O no sé, 500 euros a la semana, algo así. La cosa es que él no quiso hacerlo, sino que decidió que eso lo iba a hacer con otra persona. Y él dijo esto: no lo hago porque no tengo el dinero, lo hago porque ahora me doy cuenta que he vivido 90 años respirando el aire de Dios y nunca le pagué. Y ahora voy a pagar un aire artificial, humano, a las criaturas. Quiero seguir respirando el aire de Dios. Yo creo que lo más importante siempre para nosotros los creyentes es no perder esta dimensión espiritual de nuestra vida, esto del trascendente, ¿no? Nacemos a este mundo, abrimos los ojos y como que pensamos que este mundo lo es todo, ¿no? Y perdemos esta idea del trascendente, somos peregrinos y forasteros, ¿no? Y en esto ser peregrino y forastero hay toda una aventura en la vida, una aventura que vale la pena vivir. Pero ¿cómo vivir esta aventura? Valorando esta dimensión espiritual. Sin una vida espiritual seria, adulta, madura, comprometida, el resto pierde valor, pierde aquello que Dios creó como algo bueno, algo bello, ¿no? Algo que valía la pena crear, ¿no? Somos obra de Dios, no somos una improvisación del universo, somos obra de Dios y la obra maestra nos creó al último día. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Imagen de Dios lo creó. Bueno, dicho esto, creo que una de las cosas más importantes que no tenemos que perder en nuestra vida espiritual de cada día es este contacto con Dios, ¿no? Este hablar con Dios, la oración. Es en la oración donde vamos a nutrir nuestra vida espiritual para después poder actuar, ¿no? Para poder después hacer lo que tengamos que hacer y poder llegar al final del día diciendo gracias por este día y no llegar al final del día renegando de todo lo que nos pasó, enojados
o con estrés, o lo que es peor, tener que tomar alguna pastilla para poder dormir, ¿no? Llegar al final del día diciendo gracias Señor por este día y ponerse en la almohada y dulces sueños. Hasta mañana, si Dios quiere. Una de las frases bellas del Evangelio son estas que dicen los discípulos a Jesús cuando se acercan y viendo que los discípulos de Juan habían recibido enseñanzas de Juan, etc. Bueno, van a donde Jesús, su discípulo, le dice, Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a los suyos. Maestro, enséñanos a orar. Aprender a orar es importante, porque no es simplemente una repetición de frases ya hechas, o no es simplemente un sentarse y desahogarse, hablar y hablar. La oración con Dios es comunicarse con un ser que es persona, que es real, que existe, que me escucha, que interactúa conmigo, que me transmite algo, ¿no? Estamos tan acostumbrados al mundo de las palabras. Escuchaba con atención lo que se decía. Sí, las palabras son tremendamente importantes, pero ¿cuántas palabras en Occidente, en esta parte del mundo que vivimos, se dice y que son vacías? Y tantas veces son palabras que simplemente quieren ser un ruido para decir aquí estoy, tómenme en cuenta, existo, o querer prevalecer sobre los demás. He tenido la gracia de Dios de vivir tantos años en el Medio Oriente. En total, sacaba la cuenta, son 22 años en Medio Oriente. Pertenezco a la Custodia de Tierra Santa, que está en Medio Oriente, así es que el resto de mi vida va a ser así. Ahora, por estas cosas de la vida, me toca vivir en Argentina, este convento que pertenece a Tierra Santa, ¿no? Y en Medio Oriente, una de las cosas que siempre me han cautivado es esta capacidad que tienen de contemplar, la contemplación. Mientras el Occidente piensa y se mueve y trabaja y busca ideas, el Oriente está allí, contemplando. Se puede decir que son estas dos realidades como las dos hermanas, Marta y María. Marta es Occidente y María es la que está a los pies del Señor escuchando, contemplando. Ciertamente que las dos tienen que existir, porque si nos quedamos solamente a contemplar, no avanzamos. Pero hacer que nuestra vida, que nuestro trabajo, que nuestro hacer cotidiano sea también una contemplación, eso da un fruto. ¿Y qué fruto es ese? Es tener la paz en el corazón. Y cuando uno tiene paz en el corazón, ¿no? Nada ni nadie nos puede perturbar. ¿Cuándo nos perturban las cosas? Cuando no tenemos paz en el corazón, porque la paz no es simplemente un sentimiento, la paz es una persona. Para los creyentes es Cristo, Él es nuestra paz. El primer mensaje que da Jesús después de resucitado a los apóstoles que tenían miedo y estaban en el cenáculo con las puertas cerradas. En ese momento aparece Jesús y le dice, la paz esté con ustedes. Es el primer mensaje del resucitado a la iglesia con miedo, encerrada en sí misma, todavía no fuerte porque le faltaba lo que va a venir después, el Espíritu Santo que la va a fortalecer y la va a enviar a dar testimonio. Esa paz que viene del Señor, esa paz que es el Señor mismo, cuando la tenemos en el corazón, es la que nos hace caminar en la vida como todos los demás, pero con un secretito, con una fórmula, diría, entre comillas, casi mágica. No utilicemos la magia, pues la magia es otra cosa, ajena a nuestra identidad cristiana. Es algo extraordinario, digamos un secretito extraordinario. Esa paz es la que me dice, todo pasa, solo Dios basta. Porque si tenemos a Dios en nuestro corazón, sabemos que tenemos al todo. San Francisco de Asís tenía esta expresión, mi Dios y mi todo. Él fue un hombre que renunció al todo con minúsculas, sabemos que dejó la riqueza, dejó de llamar a su padre aquí en la tierra, a Pedro Bernardone, padre, porque era un padre castrante, era un padre que se había vuelto paternalista, ¿no? No era un padre paternal, era un padre paternalista, es decir, que quería que su hijo hiciera lo que él hacía. Francisco se libera de ese todo con minúsculas hasta dejar incluso a su propio padre, para poder vacío de sí mismo, llenarse del todo de Dios, dejar que el todo de Dios lo llenase.
Por eso exclamaba, mi Dios y mi todo. Cuando se tienen esas cosas, entonces la vida se hace más llevadera, se hace una aventura que vale la pena vivir. Ustedes han visto, a lo mejor, a mí me apasionan estas películas de acción, las películas también románticas y las comedias, pero estas películas de acción como Indiana Jones, ¿no? A la aventura, a buscar el arca perdida y cosas por el estilo. Esta aventura donde aparecen escenas que continuamente tienen al personaje en movimiento, ¿no? En vista de un objetivo al cual tiene que llegar. Y eso lo tiene que hacer siempre salvando los peligros, las dificultades y todas las cosas extrañas que aparecen y bizarras, ¿no? Y en medio de todas esas cosas siempre hay momentos que son jocosos, que son alegres. ¿La vida es una aventura al estilo Indiana Jones? No, es más que eso. La vida es una aventura de un encuentro con el Señor y después nunca más separarse y caminar e ir pasando y sobrepasando todas las cosas que se nos van presentando en nuestro camino de cada día. Las personas que son molestas, las personas que a veces nos quitan la alegría. Una vez uno dice, buenos días, y entonces, ¿qué tiene de bueno? O buenos días, sí, son buenos, pero ya se va a acabar lo bueno. O sea, estas personas que son los eternos aguafiestas, ¿no? Esas personas que viven en la mente como viven los ingleses de Londres, ¿no? Constantemente nublado, ¿no? Esa niebla, ¿no? Esa gente que no es capaz de disfrutar el sol, el día. Esa gente que no es capaz de disfrutar, si no se ve el sol afuera, el sol que se ve en los ojos del hermano y de la hermana, sobre todo de la gente más sencilla. Cecilia mencionó a Madre Teresa, yo amo a Madre Teresa. Fue mi madre espiritual, Madre Teresa. Y una de las cosas que me emocionaba en Madre Teresa cuando la encontré 5 o 6 veces en mi vida, ¿no? Fue sus ojos. Esa mujer, cuando miraba, se sonreía, a uno se derretía, literalmente se derretía, como hace la manteca cuando la ponen a la sartén. La ponen a la sartén y se vuelve agua, líquida completamente. Uno se derretía. Y uno decía, ¿dónde está esto que hace que esta mujer transmita eso? Porque ella pasó su vida curva como estaba, porque estuvo su vida inclinada a recoger lo que la sociedad votaba. Y no hablo de los desechos materiales, hablo de seres humanos, los descartados, los pobres de los pobres, como les llamaba Madre Teresa. Aquellos indigentes que estaban en la calle y que nadie miraba porque todos preocupados de mirar el horizonte, el mañana, las necesidades, etcétera, etcétera. Y que a veces tropezaban sobre ellos. Bueno, Madre Teresa pasó su vida inclinada, curva, mirando la miseria humana. Ella vio la miseria humana de este mundo. Y vivió con ella, no solo la vio, vivió con ella, compartió. ¿Cómo esta mujer sonreía? ¿Cómo se puede sonreír cuando ves la miseria humana, cuando ves el dolor, cuando ves gente mutilada, leprosos, cuando ves gente sucia, maloliente, cuando ves gente que blasfema, ¿no? ¿Cómo puedes sonreír y mirar al otro sonriendo y transmitir esa alegría? Porque Madre Teresa se tomó en serio la oración. Ella le habrá dicho también al maestro, Señor, enséñame a orar. Y a la escuela de Jesús aprendió. Y por eso tuvo esa fuerza. Esa es la oración, donde vamos a encontrar esta fuerza para seguir adelante, para caminar, no solo sabiendo estas cosas, convencidos, sino que disfrutándolas, gustándolas, porque la oración nos hace eso, nos hace gustar, gustar y ver cuánto bueno es el Señor. Lo dice la Escritura, ¿no? Aprendamos la lección que nos dejan los santos. Aprendamos el ejemplo que nos dan para vivir esta vida que está un poco zarandeándose todavía en medio de las aguas de esta pandemia, que no sabemos cuánto va a durar. No lo sabemos. Dan fechas, cuando estemos todos vacunados, etcétera, etcétera. ¿Quién lo sabe? Solo Dios sabe cuándo va a terminar. Pero mientras tanto, hay que vivir. Si Dios nos tiene aquí, es por algo. Y hay que vivir esta vida. Y no vivirla escondidos porque el miedo paraliza. El miedo no solo paraliza, el miedo me hace ser como una especie de ogro, una especie de, no sé, ogro creo que se dice, ¿no? Estos seres a los cuales nadie se les puede acercar, que huelen mal y que son
y que son malos. De solo mirarlos uno arranca. Que no nos convirtamos en ogros delante de los demás, sino que en personas que con su vida transmitan aquello que quiere que Dios que transmitamos. No nos olvidemos que la santidad no es un hacer milagros, sino que es el reflejar el rostro de Dios aquí en la tierra, ser un espejo, ¿no? Y entre más limpio esté el espejo, más clara va a ser la imagen de este Dios que es misericordioso, que es ternura, que es compasión, que es solidaridad, que es perdón. Este Dios que es Padre y Madre, ¿no? Teniendo todo eso en la vida, vamos a seguir con los problemas, ¿no? Porque la oración no quita los problemas, ¿no? Si van a rezar para que se le acaben los problemas, van a perder el tiempo. No recen para que la oración les quite los problemas. Recen para que Dios les dé esta fuerza para poder buscar la solución a los problemas, porque hay que trabajar, ¿no? No estamos aquí para vaquear. No dejemos que Dios haga todo. Hay que estar, pero sabiendo que no estamos solos y que es Dios el que nos inspira, el que a través del Espíritu Santo, que es la tarea del Espíritu Santo, nos abre el camino, nos muestra para dónde hay que ir, y de la mano de la Virgen. Y termino con esto. Hay una cosa que siempre me ha gustado, es la experiencia que tuvo Santa Bernardita. Yo desde pequeño soy devoto de la Virgen, ¿no? Y en particular de la Virgen de Lourdes. Cuando Bernardita veía a esta chica que era joven, la Virgen apareció con el semblante de una chica de unos 16 años, Bernardita tenía 14. Dice que le hablaba a Bernardita, hablaba aquella, decía aquella, después se tradujo como la señora. Era una eterna, en mi tierra se diría chicha fresca, es decir, una eterna sonriente. La señora se le aparecía siempre sonriente. Y cuando Bernardita hacía o le preguntaba alguna cosa, la señora, la Virgen, volvía a sonreír. María es la mujer de la alegría, María es la mujer del Magnificat. María es la mujer que fue la primera custodia que llevó a Jesús en procesión por las calles, desde el norte, desde Nazaret, hasta las montañas de Judea, a la casa de Isabel. Es la primera procesión eucarística, ella llevaba dentro el pan de la vida, ¿no? ¿Y cuántos más habrán saltado en el camino? La Escritura nos dice que fue Juan el que resumió toda esta alegría del encuentro por primera vez del Salvador, del Mesías tanto esperado, con las criaturas que necesitaban salvación. María es entonces la que nos puede enseñar a tener la paz en el corazón, como ella tuvo a este Jesús en su corazón, que la hizo tener paz y alegría de vivir. Así es que, aprender a orar, primera cosa. Señor, enséñanos a orar. Que nuestra oración sea un aquí estoy para escucharte, y no solo repetir y hablar como esas conversaciones. Fue un gusto hablar contigo, y la otra persona lo único que dijo es, ¿aló? ¿Quién habla? Eso fue todo. Y lo tercero, después que hemos escuchado y hemos recargado nuestra batería interior, a no perder el tiempo, a poner en práctica lo que hemos aprendido y sobre todo a practicarlo, teniendo paciencia con nosotros mismos y con los que nos rodean. Que el Señor les dé paz. Gracias. Gracias. Bueno, entonces quedamos así, nos encontraríamos el viernes a las 19 y hacemos esta experiencia que nos va a enriquecer. Así que bueno, ¿no nos quiere dar la bendición de San Francisco? Pero sí, por supuesto. Ceci, hago una consulta. Sí. Para los que tienen compromiso más temprano, como Soledad y la hermana de fraternidad que se retiraron, ¿se puede hacer antes si querés? Sí, podría ser. ¿Pueden 6:30? Sí, pueden. ¿Sí? Sí. Los convoco a las 6:30. Bueno, perfecto. Bueno, ahí lo escuchamos. Gracias. Ahí escuchamos la bendición. Recibimos la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Que el Señor les muestre su rostro y tenga piedad de ustedes. Amén. Amén. Que el Señor los mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, hasta el viernes. Chao. Hasta el viernes. Chao. Hasta el viernes. Gracias, todo muy lindo, muy hermoso.